Hola, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Vilchis. Soy estudiante de la Universidad Iberoamericana de TESU Software. En este video hablaremos acerca del diseño de información. El diseño de información nos permite crear, gestionar, modificar correctamente la información en una base de datos. Comenzaremos con el término información estructurada. La información estructurada hace referencia a los datos que están bien definidos. Por ejemplo, sabemos cuáles pueden definirse como atributos y cuáles como entidades. En base a la información estructurada, encontraremos dos términos, los cuales son datos estructurados y datos no estructurados. Los datos no estructurados se caracterizan por no tener un formato específico. Los datos estructurados los podemos ver como datos binarios sin ninguna estructura interna. Sin embargo, los datos estructurados tienen perfectamente definida la longitud, el tamaño y el tamaño de sus datos, el formato y el tamaño de sus datos, generando el modelado de datos. El modelado de datos nos ayudará a estructurar y organizar los datos que puedan ser utilizados en ese instante. En el modelado existen diferentes tipos de tal, los cuales son modelado relacional, el modelado de red, el modelado orientado a objetos y el modelado relacional objeto y el modelado jerárquico. Al definir el tipo de modelado se implementa la integración de datos. Esto se enfoca a combinar diferentes tipos de datos, los cuales se encuentran en distintas fuentes, pero a la hora de proporcionarse al usuario, el usuario podrá verlos todos los datos de manera unificada. El modelado de datos, la integración de datos, nos ayuda a la migración de datos, a la integración de aplicaciones, al almacenamiento de datos y a la gestión de datos maestros. Con base a estos conceptos, nos referimos a los sistemas de gestión de bases de datos. Los sistemas de gestión de bases de datos nos permitirán encontrar y utilizar la información necesaria en cada momento. Algunos ejemplos de estos sistemas pueden ser MySQL Workbench, SQLite, Oracle Database, SQL Server, Postgres, entre otros. A continuación les mostraré un ejemplo de MySQL Workbench en el cual tenemos una base de datos ya hecha, ya precargada. Aquí podemos observar, esta es nuestra base de datos. De esta manera podemos crear tablas. Aquí es para ver todas las tablas que posee nuestra base de datos. Y aquí es para posicionarnos en la base de datos. Este sistema de gestión nos permite crear desde cero un modelo relacional o podemos crear la base de datos mediante el query y posteriormente exportar la base de datos. Como había dicho, tenemos que primero definir el nombre de las entidades para posteriormente saber los atributos y de esa manera poder relacionarlas mediante llaves foráneas, identificar cada entidad con llaves primarias y mencionar la relación uno a uno, uno a muchos, muchos a unos o relación recursiva. Aquí podemos ver la estructura del sistema de gestión. Al inicio nos pide conectarnos al servidor local. Posteriormente nos aparecerá este apartado en el cual podemos crear tablas, visualizar tablas, implementar inner joins, crear vistas, crear triggers, crear funciones o crear store procedures. Y de esta manera también podemos generar el modelo relacional. Por mi parte sería todo abarcando el tema de diseño de información. Muchas gracias.